Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno que nos sintonizan en esta hora. Es un hermoso privilegio para nosotros por estar acá frente a ustedes y poderles transmitir la palabra del Señor. Mi nombre es Ángel López y hoy juntamente con mi esposa Paola de López, pues vamos a tratar de que poderles transmitir la palabra del Señor, ¿verdad? Y que esperando que sea confortante y unas palabras de aliento, ¿verdad? Para cada uno, ahí sí que los que lo necesitan y los que no lo necesitan, ¿verdad? En el nombre de Jesús, esperando pues de que el Señor ponga en nuestras bocas como carbones encendidos y pueda llegar a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Amén, así es, hermanos, bienvenidos, amigos también que nos sintonizan y han estado pendientes de la transmisión. Primeramente, damos gracias a Dios, ¿verdad?, por el hermoso privilegio de poder transmitir y llevar su palabra que está llegando a muchas familias. Realmente, como dice su palabra, que no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es la que nos fortalece, nos alimenta cada día. Entonces, les damos la bienvenida y vamos a iniciar ya con el tema de hoy. Amén. Habíamos estado pues platicando con mi esposa acerca de un tema muy interesante, ¿verdad? El cual pues estuvimos platicando estas últimas semanas, ¿verdad? Y para poder comenzar, pues nosotros le hemos titulado a este mensaje la regeneración matrimonial, ¿verdad? Pues como hemos visto en los últimos tiempos, ¿verdad? Pues y no solamente en los últimos tiempos, sino que el enemigo ha tratado de venir a destruir el propósito del plan del Señor en cada uno, ¿verdad? Y también así como en cada uno, en cada hogar, en cada familia, ¿verdad? Porque el Señor estableció, dejó unos parámetros en los cuales, unas bases en las cuales tenían que estar fomentada la familia, ¿verdad? Pero como dice la palabra del Señor que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir, pues él ha querido venir a tergiversar las cosas del Señor, ¿verdad? Entonces ha querido venir a trastocar todo lo que el Señor estableció y como hemos visto últimamente, pues infinidad de cosas y como por ejemplo, ¿verdad? Que hoy en día pues quieren formar matrimonios y familias de hombre con hombre y mujer con mujer y viceversa, ¿verdad? Personas con animales, personas con objetos, ¿verdad? Entonces, es un desorden total, la cual el Señor en este tiempo, pues el Señor quiere venir a poder, como la palabra lo dice, ¿verdad? Como dice el título del tema, a regenerar todo eso es lo que el enemigo ha destruido, ¿verdad? Pero hoy alegrémonos en nuestro corazón porque el Señor hoy trae, ahí sí que una salida a cada uno de nosotros, a tú, mi amigo o hermano que nos estés sintonizando en esta hora, pues hoy el Señor te trae una palabra de aliento, una palabra, hoy trae un bálsamo a tu corazón y hoy te trae el Señor a memoria, pues que el Señor está con nosotros y que no nos sintamos tristes, no nos sintamos frustrados, porque el Señor vino a hacer las cosas nuevas. Amén. Amén, así es. Y bien como lo mencionaba mi esposo, realmente no todo está perdido. Hoy sí, quizás tú miras a tu alrededor y tú puedes decir, bueno, mi familia, estamos mal realmente con mi familia, no tenemos problemas, no estamos en unidad, no hay paz en nuestra familia. Hoy es una oportunidad que el Señor nos da a todos nosotros como familia, como matrimonios, de podernos unir y poder empezar a regenerarnos, a renacer de nuevo, a ver un nuevo comienzo en el nombre de Jesús. Y ¿qué es lo que nosotros queremos transmitir con esto? De que hoy es una misericordia más para tu vida. Hoy es el día que Jehová hizo para que tú puedas reunirte con tu familia, empezar de nuevo, pero con Jesús en sus casas, ver realmente de que la regeneración familiar viene a traer vida, a traer un comienzo. Amén, porque muchas veces no nos damos cuenta y la misma palabra del Señor dice
que cada mañana son nuevas las misericordias del Señor, pero no nos damos cuenta que el Señor día con día Él nos da una oportunidad. Y juntamente con lo que tú mencionabas, pues el Señor lo que quiere traer es una metanoia a nosotros, o sea, un cambio de mente. Para poder, para que pueda surgir esa regeneración, debe haber en cada uno, en cada integrante de la familia, o ya sea en la esposa, en el esposo, en los hijos, etcétera, pues debe haber un cambio de mente, porque si tenemos la misma mentalidad, pues ahí sí lamentablemente no podemos avanzar a un cambio, no podemos avanzar a una vida mejor. Amén. Así es. Entonces vamos a pasar rápidamente a la palabra del Señor. Leamos lo que dice en Tito 3, 4 al 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Entonces, antes de ver eso, vayamos y pongamos una pausa aquí y vayamos al principio, que qué fue lo que pasó con Adán y Eva. Que pues Adán y Eva, como muchos sabemos, pues ellos pues hasta cierto punto pues estaban bien, pues porque Adán dice que a él lo único que tenía que hacer era pues cuidar el huerto y todo y trabajar el huerto, ¿verdad? Pues él, si lo vemos desde este punto de vista, pues él tenía todo a la mano, ¿verdad? Pero yo lo veo de esta manera, ¿verdad? De que hasta cierto punto pues tenía que haber una, llamémoslo así, como prueba, ¿verdad? Porque por lo que dice la palabra aquí del Señor, ¿verdad? Que no por nosotros, sino que por la misericordia del Señor. Entonces, yo pienso, es un pensamiento mío, no sé si estoy equivocado, pero el Señor pues tuvo que haber puesto algo así como que a prueba a Adán, porque si lo vemos genéticamente, pues ellos eran unos seres que vinieron con la perfección, ¿verdad? Que ellos eran seres de luz, pero hasta cierto punto ellos tenían que pasar la plana, ¿verdad? Pues tenían que aprobar cierto, para que no hubiera en ellos algo y decir, bueno, que por mis propias fuerzas o por mis propias pistolas, pues yo lo pude hacer todo, ¿verdad? Entonces, así como le sucedió también a Job, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dice el enemigo al Señor? ¿Ya consideraste a tu siervo Job? Y entonces el enemigo dice, no, pues como él va a pegar contra ti, pues si él lo tiene todo, él es próspero y es esto y es el otro, ¿verdad? Entonces, pero el Señor le dice, no, pues pruébalo, ¿verdad? Pues, y entonces vemos, si seguimos leyendo la historia, pues Job le llovió sobre mojado, y vimos que Job, él siempre permaneció firme, él siempre permaneció fiel. La confianza de Job hacia el Señor siempre permaneció. Ahí sí que no hubo, pienso yo, pues, de que para tener ese sentir en el Señor, pues no titubeó ni un momento para dudar del Señor, porque él le cayó lepra, él perdió todos sus bienes. Y aún así, incluso hasta la esposa le dijo, mira, maldice, muérete y maldice a tu Señor, le dice. Entonces, yo pienso que tuvo que haber en Job Job tuvo un espíritu fuerte para poder no dar su brazo a torcer y decir lo que, ahí sí que lo que el enemigo esperaba, pues de que blasfemaran en contra del Señor, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, ¿verdad? Pero dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la generación y la renovación del Espíritu Santo. Entonces esto nos habla de que debe haber en cada uno de nosotros lo que les mencionaba al principio, debe haber en nosotros un cambio, debe haber un lavamiento de todo lo que habíamos estado construyendo,
todo lo que el enemigo había estado sembrando en nuestra mente, en nuestro corazón, y haciéndonos creer que lo que estábamos haciendo estaba bien. Ahora el Señor acá nos dice que debe haber, veámoslo desde ese punto de vista, que el Señor dice que debe haber un lavamiento en nosotros. Entonces debe haber un lavamiento de corazón, un lavamiento de pensamientos, debe haber una renovación de nuestra mente, pero aquí dice una renovación. ¿Por medio de qué? Pero eso no por nuestras propias fuerzas, sino que por medio del Espíritu Santo. Eso debemos de tenerlo bien claro, que esto va a pasar solamente sometiéndonos nosotros al Señor. O sea, nosotros poniendo al Señor primeramente delante de nosotros, porque ahí sí que por medio solo de nosotros. Por eso dice la palabra del Señor que no es con nuestras fuerzas, sino que esto es con las fuerzas del Señor, porque nuestras fuerzas nosotros no podemos hacer nada, amén, porque dice también la palabra del Señor que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, porque muchas veces nosotros pensamos que con el que o al que tenemos que hacer cambiar, esa ya sea nuestra pareja, o nosotros muchas veces queremos cambiar a nuestros hijos a la fuerza o con nuestras propias fuerzas o con violencia, y muchas veces no es eso, porque la palabra del Señor es clara. Por eso es que dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra principados y potestades. Entonces, ¿y cómo vamos a lograr eso? Entonces vamos a lograr eso vamos a lograr eso por medio del Espíritu Santo, pero también por medio del Espíritu Santo nosotros debemos de llenarnos con la palabra del Señor, debemos de llenarnos con esa agua, debemos de llenarnos con el vino, debemos de llenarnos con todas esas cosas que el Señor nos da y nos deja en su palabra, para que nosotros podamos ¿cómo se llama? Realizar esos cambios en nuestras vidas. Amén. Amén, así es. Muy de acuerdo contigo en cuanto a nuestro cambio de mente, ¿verdad? Para que por medio del Espíritu Santo, no por nosotros, ¿verdad? Y la palabra regeneración, según el griego, quiere decir un renacimiento, una renovación espiritual. Entonces, cuando nosotros hablamos de regeneración, no estamos hablando así como Nicodemo cuando le preguntó a Jesús, bueno, Jesús, si podemos nuevamente. ¿Cómo es eso?, le dice Nicodemo, ¿verdad? ¿Podemos nosotros nuevamente estar en el vientre de nuestra madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dice, no, claro que no. Entonces, esto es lo que nos está diciendo, que es un renuevo espiritual, que cuando nosotros tenemos un nacimiento nuevo, desde que Jesús vino, su gracia se manifestó, su misericordia, y nos dejó al Espíritu Santo, entonces tenemos una renovación espiritual, y no es un nacimiento físico, sino que un nacimiento que trasciende el tiempo en el que nosotros podemos verlo físicamente. No es un nacimiento físico, ¿verdad?, sino que espiritual, un nacimiento de mente. También dice que significa restauración, algo nuevo por hacer. Entonces, esta es la regeneración que Dios tiene para nosotros, un nuevo nacimiento para nuestra familia. Si antes nosotros pensábamos de una manera, nosotros ahora tenemos que ver las cosas conforme al Espíritu Santo nos guíe. Y vamos a leer Génesis 2, 23, 24 para tener claro lo que estábamos hablando acerca de Adán y Eva. Y dice, y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mencionabas esto al principio, de que la genética de ellos fue trastocada, ¿verdad? Ellos al pecar, su genética se vio manchada. Ellos tenían una genética, podríamos decir una genética perfecta. Dios los había creado perfectos, pero ellos debían de cuidarla, debían de ser fieles y guardarse para el Señor, que esa genética, que esa pureza que había en ellos se pudiera guardar. Pero también el Señor, pues como les dio libre albedrío
al igual que a todos nosotros. Entonces ellos cometieron ese error y su genética pues se mancha, ¿verdad? Y es por eso de que nosotros ahora nuestra genética pues también a la hora de nacer ya el pecado viene con nosotros, sea la manera de la cual nos hayan concebido, aún así nuestros padres hayan tenido un matrimonio fiel, donde se hayan casado y hayan tenido bueno, planeado todo y conforme a la voluntad del Señor, aún así nuestra genética no solo tanto física, sino que espiritual, viene manchada a causa del pecado. Amén. Y esa es una de las cosas en las cuales nosotros debemos de poner mucha atención. ¿Por qué? Porque como tú mencionabas, genética, ¿verdad? Muchas veces pues nos vemos afectados, o muchas veces hay multitud de personas pues se ven afectadas y no se dan cuenta. Muchas veces decimos, bueno, yo no sé si alguno de ustedes alguna vez se preguntó, bueno, pero ¿yo qué hice para estar pasando esto, verdad? O yo qué estoy pagando con esto, ¿verdad? Pues muchas veces nos preguntamos eso, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que, como decías tú, que nuestra genética pues ya viene manchada, ¿verdad? Pero a eso es lo que vamos con esto de la regeneración. ¿Por qué? Que debemos de cambiar. No sé si ustedes alguna vez escucharon o pues vieron, pues yo algunas veces escuché algunos casos donde decían, esto viene al tema, donde decían pues pues yo estoy con mi esposa pues solo porque, tal vez porque él no amaba a la esposa, sino porque decía, porque yo tengo que mantener a mis hijos, o porque yo tengo que ser responsable, porque solo porque a mí me enseñaron a ser responsable, pues yo tengo que estar con ellos, entonces no puedo dejar a la esposa, aunque el esposo ya no quisiera a la esposa, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que debe de haber un cambio en muchas personas, ¿verdad? No deben de cambiar esa manera de pensar y esa manera de ver las cosas, porque no debería de ser de esa manera, porque imagínense que yo que venga a decir que solo estoy con mi esposa solo porque tengo que mantener a una persona sin yo amar a la otra persona. Entonces eso no va, pues yo pienso que eso no va, no es así, ¿verdad? Y es una de las cosas que en la realidad pues debemos de cambiar, ¿verdad? Porque ahí sí que yo pienso que es porque el enemigo, porque como les mencionaba, es porque cosas del enemigo, que el enemigo comienza a dar, a meter dardos hacia los hogares, ¿verdad? Entonces eso es lo que él quiere, ¿verdad? Entonces yo no sé si muchas veces ustedes escucharon también cuando decían en ciencias sociales, creo que era, que la familia es la base fundamental de la sociedad, decía, ¿verdad? Pero yo pienso que ellos también de la Biblia lo sacaron, ¿verdad? Porque dicen que, como dice la palabra del Señor, dice que una casa dividida no prevalece. Entonces ahí sí que no, yo pienso que no fue algo que se hayan inventado en ciencias sociales, sino que eso es lo que está escrito en la palabra, porque dice que una casa dividida no prevalece. Entonces debemos de primeramente buscar de cómo poder nosotros renovar. Debemos de buscar una unidad, debemos de buscar un cambio de mente. Amén. Amén, así es. Y esto es muy común, hermanos. Esto es bastante común, esto de las familias que no están en una unidad o que su base fundamental sea realmente el amor, ¿verdad? Hay muchas cosas por las cuales ellos están juntos, ¿verdad? Pero menos amor. Esto es lo que el Señor quiere hablarnos. Realmente como familia estamos preparados para este nuevo tiempo. Estamos preparados para recibir al Señor Jesucristo en su venida. Realmente estamos preparando a nuestros hijos. Estamos siendo renovados día a día juntamente como esposos, porque recordemos que somos una sola carne. Adán le dice, ahora eres hueso de mis huesos, eres carne de mi carne. Entonces vienen a ser uno solo, una sola visión, un solo pensamiento, pero
no es solo desde el momento en que uno contrae matrimonio, ¿verdad? Sino que es algo de renovarse día con día y a veces uno se queda estancado. Ya no hay perdón, ya no hay comunicación, ya no hay paz, ya no hay una comunicación porque salen los gritos, ¿verdad? Entonces mejor nos apartamos y cada quien por su lado. Entonces Dios quiere renovar todo eso. Amén. Y así rápidamente, pues, así como en nuestro caso, ¿verdad? No sé si tú te acordás que antes que el Señor llegara a nuestras vidas, pues todo era lo contrario a lo de ahorita, ¿verdad? Ahora pues tal vez no todo es perfecto, pero hay una comunión juntamente con el Señor, pues como primeramente pues ahora nuestro matrimonio está la base fundamental de nuestro matrimonio es el Señor Jesucristo, que estamos ahí sí que en el nombre de Jesús fundamentados en la roca que es Cristo, ¿verdad? Pero yo recuerdo que antes todo era problemas, todo era pleitos, como tú decías, ¿verdad? De que no podía haber una cosita, pues uno la vuelve ya una explosión, ¿verdad? Pero entonces eso es lo que debe haber en cada uno de nosotros, esta regeneración. Y eso fue lo que el Señor hizo con nosotros. El Señor regeneró y ahí sí que desde Él tuvo que regenerar nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que podamos ahora nosotros estar en un mismo sentir y para que podamos estar en una misma visión, ¿verdad? Amén, Amén. así es. La palabra del Señor nos enseña de que nosotros debemos de dar fruto, ¿verdad? Y esto es parte del renuevo. Una familia que no es renovada no puede dar fruto. Y como bien lo mencionabas, ¿cómo podemos salir? ¿Cómo podemos salir de nuestros problemas actuales? ¿O cómo podemos nosotros darle solución a lo que actualmente estamos viviendo, que no va de acuerdo conforme al propósito del Señor? Solo por medio de la regeneración del Espíritu Santo, de su lavamiento. Esto quiere decir que solo con la sangre de Cristo se puede cambiar nuestra genética que viene contaminada. Si usted se da cuenta, uno jala de sus papás, ¿verdad? Digamos, lo físico, quizás el parecimiento, ¿verdad? Parecerse a sus papás y todo, pero también también en el interior también, ¿verdad? En lo espiritual también, porque si el papá es enojado, quizás el hijo sea enojado, ¿verdad? Si la mamá es gritona, quizás la hija o el hijo va a salir de la misma manera. Entonces también jalamos esa genética, esa mala genética, ¿verdad? Por eso dice que dejemos la vana manera de vivir, de lo que heredamos de nuestros padres. Entonces lo que nosotros heredamos de nuestros padres no solo es físico, sino que también espiritual. Y algo del renuevo, de la regeneración, es dar fruto. Y en Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces tenemos una bendición, dice que los bendijo Dios. Tú eres bendecido y le dice: sed fecundos. Entonces nosotros tenemos nosotros esa bendición del Señor de poder multiplicarnos y de poder dar ese fruto que el Señor quiere. Amén, sí, y es bastante importante que nosotros podamos que salga a luz ese cambio que debe haber en nosotros, ¿verdad? Porque como tú muy bien lo mencionabas, debe de haber un fruto en nosotros para poder ¿cómo te dijera yo? Como para poder expresarlo, tal vez no es la palabra correcta, ¿verdad? Pero para poder expresar Dice que eso por de que... nuestros frutos, por sus frutos Exacto, los ajá. conoceréis. Por nuestros frutos seréis conocidos, dice, ¿verdad? La palabra del Señor. Entonces es bastante necesario y bastante importante que nosotros podamos dar a conocer ese fruto, ¿verdad? Para que así
Y como tú mencionabas, de que debemos de dejar la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, ¿verdad? Entonces ahí debe de haber, ahí sí que como que debemos de cortar con todas esos lazos, esas cadenas ancestrales y comenzar un nuevo tiempo para poder a nuestras nuevas generaciones nosotros heredarles bendiciones, heredarles una manera distinta de vivir. Por eso es que dice la palabra del Señor que dice, instruye al niño en su camino para que cuando sea grande no se aparte de él. Entonces nos está diciendo que nosotros debemos de también sembrar esa semilla, ese cambio que tal vez hubo en nosotros, debemos de sembrar ese fruto para que en ellos se manifieste igualmente el Espíritu Santo, para que se pueda manifestar en ellos también, ¿verdad? Amén. Veamos rápidamente lo que dice Génesis 9:1. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificar y multiplicaos y llenad la tierra. Aquí vemos lo que aquí le vuelve a decir, aquí le dice el Señor a Noé que el Señor los bendice y bendice juntamente a él y a sus hijos, y que se fructifiquen y multiplíquense llenad la tierra. Dice, pero si vamos y vemos un poquito la historia de Noé, pues el Señor en aquel tiempo le manda a Noé y le dice: ve y construye un arca. Y vino Noé y obedeció. Y después le dice que, me parece que le dice que le vaya y que le diga a todos pues, que va a haber un diluvio, y pues todos están ahí sí que embriagados, están entretenidos en placeres del mundo y no sé qué otra cosa, ¿verdad? Y nadie le hace caso a Noé. Entonces, ¿qué es lo que hace casi al final el Señor? Le dice a Noé, bueno, ahí sí que yo lo veo desde el punto de vista, pues le había dicho al Señor, bueno, pues nadie quiere, pues bueno, Noé, tú vas a entrar al arca con tu familia, le dice. Vas a entrar al arca porque dice que el Señor ahí sí que no, halló en Noé, ahí sí que como que halló en Noé un corazón distinto a los demás, ¿verdad? Era el único que estaba con ese corazón, ¿verdad? Que no halló a nadie más. Entonces lo que el Señor le dice a Noé, le dice: ve, entra y con tu familia al arca y vas a tomar una especie de cada animal y entrarás a él. Pues vamos y seguimos leyendo más adelante, y la historia dice, pues fue como cuando comenzó el diluvio. Entonces pues el Señor vino y destruyó toda esa generación, y quedó sola, por decirles algo, pues la generación o la familia de Noé, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hace el Señor con Noé? Pues nosotros lo vemos desde ese punto de vista, ¿verdad? De que el Señor vino y hizo todas las cosas nuevas. Por decirles, Él vino y como que tomó como molde a Noé para que, ahí sí que yo lo veo de esta manera, así como que el Señor quería que las nuevas generaciones que vinieran pues tuvieran el corazón de Noé, ¿verdad? Porque el Señor halló algo distinto en él, y él lo que quería era que tal vez las demás generaciones tuvieran un corazón igual al de Noé, ¿verdad? Y por eso es que esto les dice el Señor a Noé, y le dice: y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, dice, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Amén. Amén, así es. Vemos siempre en Génesis 6:9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Acá nos damos cuenta que la genética de Noé era una genética casi que perfecta, ¿verdad? O sea, Dios dice que era perfecto en sus generaciones. De todas las familias que habían, Noé fue el elegido por Dios, porque Dios vio a Noé como justo. Un Noé que se había guardado, un Noé que no había se había entregado a los placeres que en ese momento existían. Noé hace entrar a su familia al arca.
Entonces con esto nos damos cuenta que acá hubo una regeneración. Noé y su familia tuvo una regeneración, pero ¿qué fue lo que hizo Noé? Entró, él se refugió bajo el mandato del Señor. Para cualquiera pareciera una locura, ve y construye una arca, pareciera una locura. ¿Quién creería eso? Nadie le creyó a Noé, nadie le creyó a Noé. Y esto es lo que pasa hoy en día, aunque los demás digan, bueno, este está loco, este es muy religioso, pues realmente no es que nosotros seamos religiosos. Nosotros tenemos que guardarnos y refugiarnos bajo la sombra del Omnipotente, bajo la palabra del Señor, bajo la voluntad del Señor. Entonces, para que pueda haber una regeneración, tuvo que haber esta convivencia. Imagínense Noé con su familia, apartados de todo lo que ellos estaban acostumbrados a ver. Entonces eso es lo que está pasando hoy en día, que nosotros tenemos la oportunidad ahora de estar con nuestra familia, la oportunidad de poder convivir con ellos y conocerlos mejor, y ahora conviviendo tú te vas a dar cuenta realmente de tus errores, de lo que no habías estado haciendo antes, de lo que no habías estado apreciando, y para esto es la unidad, para que haya una regeneración y también puedan venir esos frutos, y así como le dijo Dios a Noé, multiplíquense, ¿verdad? Amén. Y es muy cierto lo que tú mencionabas ahorita, de que tal vez hoy en día, pues tal vez tú te puedes acercar a una persona y tal vez está en problemas, ¿verdad? Ahí sí que X problemas, uno no sabe, ¿verdad? Y le dice, mira, pues la única solución es el Señor, y esa persona te puede decir, ay, no, pues esta persona está loca, va, me está hablando el Señor como algo que yo no veo, pues me puede cambiar la vida, ¿verdad? Y eso es lo que pasa ahora, ¿verdad? Que en ese entonces, me imagino que muchas personas le dijeron a Noé, pues ese está loco, ¿verdad? ¿Cómo va a llover tanto y cómo vamos a refugiarnos en un arca, ¿verdad? Pues no, pues hoy en día debemos de hacer eso. Hoy en día, pues, como Noé se refugió en el arca, entonces nosotros debemos de refugiarnos en el Señor, porque dice la palabra del Señor, dice que ¿a quién correrá el justo? Y solo el Señor. Si solo el Señor tiene palabras de vida eterna, solo el Señor tiene palabras para poder confortarnos, solo el Señor tiene, ahí sí que Él es el yo soy, Él es el Señor de los imposibles. Y ahí sí que en el nombre de Jesús, pues a todos mis hermanos que nos escuchan el día, que nos están escuchando el día de hoy, pues hoy en el nombre de Jesús, no sé qué situación, en qué circunstancias pues se encuentran ustedes en su familia, con su matrimonio, pues hoy déjenme decirles que hoy el Señor, hoy es un día que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros, para que podamos tomarnos de la mano del Señor y podamos decir, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y que nos acordemos, pues, que nuestro socorro viene de Jehová y de nadie más. Nuestro socorro no viene ni de un psicólogo, ni de ningún otro lado, ¿verdad? Sino que nuestro socorro viene de Jehová. Amén. Entonces nosotros debemos de tener nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, y no nos olvidemos que Él es el único. Él, por eso es que dice que su palabra, que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces Él es el camino por el cual nosotros debemos de caminar. Él es la verdad en medio de toda circunstancia. Pues uno le pueden decir de muchas cosas a uno, le pueden ofrecer muchas salidas a uno, pero no, porque Él es la verdad, Él es el camino. Amén. Así es. Vemos de que después de que pasó el diluvio y todo esto, Dios hace un pacto con Noé, y es donde le dice multiplíquense, ¿verdad? Den fruto. Algo que tenemos nosotros que tomar en cuenta, que la regeneración va a doler, porque es como dolores de parto, porque algo nuevo van a hacer. Cuando un bebé viene al mundo, la mujer tiene que pasar por dolores fuertes, y tiene que pasar un tiempo de 9 meses cuidándose, de cuido y todo. Y esto nos habla de que la regeneración no te va a venir así de fácil.
Muchas veces nosotros queremos irnos por el camino más fácil y querer evitarnos el dolor, pero el dolor es necesario. Es necesario porque es donde nosotros vamos a ser probados, vamos a ser pulidos, vamos a ser triturados, vamos a ser pasados por el fuego, por las aguas, pero luego vendrá la bendición del Señor. Vendrá ese pacto, vendrá ese fruto, vendrá ese renuevo a nuestra vida. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta de que el proceso duele. El proceso de la regeneración va a doler, pero como dice su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque no lo estamos pasando solos, sino que sabemos de que hay un Dios que nos sostiene y que no se olvida de nosotros. Amén. Y no debemos de olvidar, pues, de que, como dice la palabra también, de que ahí sí que todas las cosas nos ayudan a bien, pero por eso debemos de tener puesta nuestra mirada en el Señor, debemos de tener una misma visión y debemos de tener la visión y la mirada puesta en el Señor, para que podamos decir también que todas las cosas nos ayudan a bien, porque si vamos a ver las cosas desde un punto de vista diferente, entonces todo lo que nos venga, pues lo vamos a ver de una manera mala y va a decir, vamos a terminar diciendo, pues, ay, Dios, el Señor no me quiere, y más sin embargo no es así, ¿verdad? Porque lo que el Señor dice, que el Señor tiene planes de bien y no de calamidad para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Vamos a leer Génesis 12, 1 al 3. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y te engrandeceré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Entonces podemos dar cuenta acá, ¿verdad? De que acá el Señor le dice a Abraham, vete de tu tierra, le dice. Entonces lo que tú mencionabas hace un momento, ¿verdad? Que muchas veces si lo vemos con los ojos humanos, pues vamos a decir, ay, no, pero si esto no viene del Señor. Pero va a ser muchas veces necesario tener que pasar por la prueba. Debemos de pasar un dolor, mencionabas tú, ¿verdad? Para poder, como decirles algo, pagar un precio, pero no el precio que el Señor pagó por nosotros, porque ahí sí que nosotros ya fuimos comprados con sangre y el Señor pagó ese precio en la cruz del Calvario. Es como que debemos es como cuando para encender un carro, pues debemos de darle switch y starter. Es así mismo la palabra, debemos nosotros de actuar, debemos de decir, porque imagínense que el Señor venga y le quiera retroceder el brazo para que usted acceda a algo, entonces no es así. Es como menciona aquella parábola donde dice, ¿quién es el que ama más? Al que se le perdonó mucho, al que mucho se le perdona, o al que se le perdona poco. Entonces está claro, ¿verdad? Que ama más el que se le perdonó mucho, porque uno dice, bueno, el Señor tiene misericordia de mí a pesar de todos mis errores, a pesar de tantas cosas que uno hizo o hace en la vida, de verdad, pues entonces a ese punto es al que vamos, ¿verdad? De que se ama más al que se le perdonó mucho. Entonces muchas veces, como les decía, pues va a ser necesario de que pasemos por la prueba para que podamos tener acceso a eso, ¿verdad? Entonces veamos lo que dice Génesis 15, 1 y 6. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham. Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham: he aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo:
tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Amén. Amén. Entonces, podemos ver acá que también el Señor nos deja ver de que para que nosotros podamos acceder a ese cambio y vuelva a la carga, como decía, no podemos esperar a que el Señor venga y nos, por decirles algo, nos vaya a rogar. No, nosotros debemos de creerle. Nosotros debemos de creerle primeramente al Señor, debemos de tener fe, debemos de activar en nosotros. Ahí sí que esa palabra que suena tan sencillo, pero es una palabra tan poderosa, porque por eso dice la palabra del Señor que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, si le dijéramos a ese monte que se echara que échate a la mar, el monte se echará para la mar. Por eso es que dice que la palabra del Señor es bien completa y es bien clara, porque dice que la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Y muchas veces nosotros esperamos primeramente ver para poder creer. Y cuando más sin embargo el Señor nos llama primero y nos dice de que debemos de creer sin ver. Entonces debemos de ser como hizo Abraham. Él le creyó al Señor y eso le fue contado a Abraham por justicia. Y por eso nosotros debemos de tomarnos y debemos de creer en el Señor, que nuestra única salida, nuestra única solución es el Señor. Y no nada de este mundo, porque las cosas de arriba, las cosas ahí sí que las cosas las cosas celestiales son más reales que lo que podemos ver a nuestro alrededor. Entonces, si pensamos muchas veces que nos encontramos sin salida a nuestro problema, hoy yo te digo que no temas, porque el Señor es el que trae la solución el día de hoy para cada uno de nosotros, ¿verdad? Para ti, mi hermano, que pensaste que tu matrimonio o tu familia pues estaba ya dividida, que tu matrimonio estaba destruido, pues déjame decirte hoy que en el nombre de Jesús, hoy tómate de la mano del Señor y créele al Señor que Él es el único restaurador, y que el Señor hoy a cada uno de esos hogares, a cada uno de los hogares de la congregación, aún a cada uno de los hogares de nuestros hermanos que nos sintonizan y que nos ven en diferentes países, el Señor hoy trae para cada uno de los hogares y de las familias una regeneración. El Señor hoy trae un nuevo tiempo para que nos podamos levantar, no solamente como personas, sino que nos podamos levantar como una familia, pero así como uno solo, o así como dice la palabra del Señor: yo y mi familia serviremos a Jehová. Amén. Pero que hoy sí se haga eso realidad, y que se haga eso rema en nuestras vidas, y que podamos decir en realidad que yo y mi casa serviremos a Jehová, y que podamos servirles como uno solo. Amén. Amén, así es. Nosotros creemos en la palabra del Señor y si nosotros disponemos nuestro corazón, el Señor puede hacer maravillas. Es difícil, sí, a Abraham le costó. Abraham, de primero lo leíamos, le dice: sal de tu tierra, Abraham, y Abraham se lleva a Lot. Yo bendeciré a las familias de la tierra, o sea, serán benditas todas las familias de la tierra a causa tuya. Entonces, después de que Lot se aparta de Abraham y el Señor viene y le dice esto: yo he sido escudo para ti, no temas. Y le empieza a decir de que habrá un heredero, habrá un fruto. En otras palabras, habrá una regeneración, Abraham. Pero Abraham fue un hombre
con mucha fe, y eso es lo que ahora nos falta a nosotros como familias, quizás esa fe que Abraham tuvo y que le creyó al Señor. Eso es lo que a veces nosotros necesitamos, creerle al Señor, creer en sus promesas, en su palabra, para que nosotros podamos ser bendecidos. Aunque miremos a nuestro alrededor y no podamos ver las estrellas que Abraham vio, las estrellas, la arena del mar, Abraham lo que vio fue algo en otra dimensión. Abraham empezó a ver su vida en otra perspectiva. No veamos nuestra actual condición y no le pongamos límite. Tenemos que ver más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver, porque cuando nosotros abrimos nuestra mente espiritual vamos a poder ver realmente esas bendiciones del Señor. Y si el Señor te está haciendo pasar por algo como familia, tómate de la mano de Él, porque Él no nos da nada que nosotros no podamos soportar. Aún así, si son consecuencias de cosas que quizás hiciste y no debiste de hacer y estás pagando ahora las consecuencias, aún así el Señor puede rescatarte. Si Él es bueno, Él es misericordioso. Empecemos rápido, solo lo que dice acá Génesis 17:16. Dice: le daré mi bendición a ti y te daré un hijo por medio de ella, y ella se convertirá en madre de muchas naciones. De ella nacerán reyes para las naciones. Dice. Amén. Lo que tú mencionabas, ¿verdad? Pues que iba a haber este hijo es imagen de una regeneración, ¿verdad? Así amén. Es, amén. Entonces, pasemos a Eclesiastés 4:9-12. Dice la palabra del Señor: más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro lo levantará a su compañero. Pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Amén. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Entonces aquí vamos a ver rápido esto, porque aquí lo que nos menciona es de que debemos de, lo que mencionábamos al principio, ¿verdad? De que debemos de estar en un mismo pensamiento y debemos de ser renovados de nuestra mente, juntamente todos, ¿verdad? No podemos, ahí sí que no podemos uno sí y otro no tener una renovación de mente, porque entonces estaríamos fuera de contexto, estaríamos fuera de la visión, fuera de una misma visión, ¿verdad? Entonces que por ende debemos de estar todos, hablando familiarmente, unidos y estar en una misma visión, ¿verdad? Amén. Y tener un corazón, ahí sí que tener un corazón dispuesto, y aunque muchas veces pues sucede el caso de que tal vez en la familia pues tal vez la esposa sí quiere pues ese cambio y el esposo pues está ahí necio, ¿verdad? Pues solo es de pedirle al Señor, de que el Señor, entregarle al Señor, pues poner en las manos del Señor el hogar, la familia, para que el Señor sea el que quebrante ese corazón, ¿verdad? Porque por eso dice que ahí sí que la palabra del Señor es como espada de doble filo, ¿verdad? Que penetra hasta lo más profundo, ¿verdad? Y no hay quien se pueda resistir a la palabra del Señor, no hay quien se pueda resistir a la presencia del Señor. Amén. Entonces lo único que queda es, todo va entrelazado, todo agarrado de la mano, es de que tengamos fe, es de que no dudemos del poder del Señor, del amor del Señor, que debemos de estar en una misma sintonía. Amén. Amén. Entonces, sigamos leyendo. Amén. Romanos 6:1.
¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Gloria a Dios. Vemos acá que nosotros no podemos continuar el pecado. El pecado es lo único que va a manchar nuestra genética. Nosotros no podemos continuar con las viejas vestiduras. Nosotros ya no podemos agarrar la libertad de la gracia del Señor como excusa para volverla a un libertinaje. Porque dice, continuaremos en pecado para que la gracia abunde. Claro que no. Claro que no, hermanos, porque nosotros dejamos el pecado a un lado, porque hemos sido nuevas criaturas, hemos vivido en él, ya hemos muerto a nuestra propia carne, a nuestros pensamientos, a todo lo que traíamos. Nosotros ya hemos muerto juntamente con Jesús y él nos dice, tú has nacido por medio del bautismo para muerte. Imagínense eso, o sea, nosotros morimos a nosotros mismos para resucitar juntamente con Jesús. Esa es la verdadera regeneración que nosotros ya tuvimos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros muchas veces no cuidamos eso. No cuidamos esa regeneración que del nuevo hombre. Si usted aceptó a Cristo, usted ya tuvo la oportunidad nuevamente de nacer de nuevo. Pero como les decía, a veces no cuidamos y tampoco cuidamos, sino que, y no solo no cuidamos, sino que nos estancamos ahí y no hay nosotros tenemos que morir diariamente. Ya morimos una vez, si usted se bautizó, usted ya rompió muchas cadenas ancestrales, ya se quitó sus viejas vestiduras, ¿cierto? Pero es algo continuo de día a día. Amén. Y algo más solo para agregarle a eso, debemos de tener muy bien en claro y tenemos que tener bien abiertos los ojos, porque muchas veces tal vez una persona dice, pero es que yo intenté todo y no hay cambio. Pero muchas veces debemos estudiarnos a nosotros mismos, por lo que tú decías, por lo que tú mencionabas, que decías de que debemos de nacer de nuevo y morir día con día. Así es. Y muchas veces no nos damos cuenta que ni siquiera hemos nacido de nuevo. Y más sin embargo muchas veces tratamos y decimos, como tenemos esa naturaleza de echarle la culpa a quien se nos ponga enfrente, así como sucedió desde el principio de la creación, ¿verdad? Porque le dice también el Señor le pregunta a Adán, ¿y por qué comiste él? Porque mi mujer me dio, le dice. Y la mujer le dice, porque la serpiente me dio. Entonces tenemos esa mala, llamarle tal vez mala costumbre o algo pues de que está en nosotros, de que no aceptamos, no reconocemos muchas veces nuestros errores, ¿verdad? Y muchas veces tal vez es por nuestra propia carne, es por nuestros propios pensamientos y no nos damos cuenta y pensamos, aunque muchas veces hay personas que tal vez llegan a la iglesia, asisten y todo, pero no se dan cuenta de que no han nacido de nuevo, porque siguen teniendo los mismos pensamientos que tenían hace 10 años atrás, hace 15 años atrás, y queremos venir a echarle la culpa también. Muchas veces hay que decirle, bueno, es el enemigo el que no me deja, y tal vez el otro, que el Señor lo reprenda, pues echándose su cafecito está por allá, ¿verdad? Y nosotros queremos venir a echarle la culpa a algo o a alguien, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que muchas veces es por nosotros mismos. Es muchas veces que nosotros no queremos soltar esas cosas que nos hacen daño. Muchas veces queremos estar aferrados a aquellas cosas que en aquel tiempo fueron tal vez deleitosas a nuestra carne, pero es sumamente importante y bastante importante que nosotros veamos nuestra condición y que en realidad
veamos que si en realidad hemos nacido de nuevo o simplemente pensamos que nacimos de nuevo y no lo hicimos. Amén. Amén, así es. Vamos a leer 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, dice. Ahí sí que el que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces nosotros tenemos el dominio propio, la autoridad para poder vencer todo lo que el mundo nos muestra. Mencionabas algo muy importante al principio, y es que ahora los matrimonios, la gente se puede casar con quien quiera. Gracias a Dios en nuestro país gozamos todavía de mucha palabra del Señor, y que no han llegado a corromperse de tal manera. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo vamos a vencer todo eso? Solo con nuestra fe, enseñándole a nuestros hijos la palabra del Señor para defender el nombre de Cristo, ¿verdad? Porque en los últimos tiempos lo estamos viendo, todo lo que estamos viviendo son últimos tiempos de la pretribulación realmente. Si esto no tiene mucha gente con miedo, imaginémonos después cómo será. Es un tiempo de misericordia en el que realmente nosotros podemos vencer al mundo. Sí, amén. Es bien importante esto, lo que te decía, porque va enlazado a lo que comentaba anteriormente, ¿verdad? Porque dice, porque todo lo que es nacido de Dios, y como les digo yo siempre, que pues, la palabra es bien clara, ¿verdad? Y que muchas veces no es necesario que lo veamos desde profundamente, porque mire lo que dice acá, porque dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta y podemos notar de que cuando en realidad nosotros hemos nacido de nuevo, ahí sí que la tentación, todo pues va a estar ahí siempre presente, ¿verdad? Eso es como cuando a usted le llevan a una invitación, ¿verdad? Bueno, mire usted, ahí la invitación, ahí está, una invitación a una fiesta, ¿va? Hasta el momento todo está bien, va, porque la cuestión está de que si usted acepta o que si nosotros aceptamos, bueno, tomo la invitación y yo acudo a eso. Entonces, hasta ese momento, entonces ahí ya cometimos un error, ya cometimos el error de aceptar, ¿verdad? Pero entonces nunca vamos a librarnos de las tentaciones, de los ataques, pero debemos de tener nosotros nuestra fe bien fundamentada, que es Cristo Jesús. Amén. Pasamos rápidamente acá por cuestiones del tiempo. Vamos a avanzar hasta aquí, donde vamos a ir a 1 de Pedro 1:23. Dice la palabra del Señor: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios, que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Secase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Qué lindo, mire lo que dice acá. Solo leamos rápidamente lo que dice nuevamente acá en el 23. Dice: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Aleluya. O sea que nacimos por medio de la palabra del Señor. Amén. Amén. Y por eso que dice más abajo, y por eso que dice la palabra del Señor, que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Permanece, así es. Amén. Amén, así es. Bueno, dice Efesios 5:25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Efesios 4:17. Esa es la traducción Dios habla hoy. Dice: así pues, en el nombre del Señor os digo y encargo que no viváis más
como los paganos, que viven de recuerdo con sus vanos pensamientos y tienen oscurecido el entendimiento. No gozan de la vida que procede de Dios, porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de acción impura. En cuanto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos de vuestra vieja naturaleza, que está corrompida por los malos deseos engañosos. Debéis renovaros en vuestra mente y en vuestro espíritu, y revestidos de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios y que se manifiesta en una vida recta y pura, fundada en la verdad. Por lo tanto, no mintáis más, sino que cada uno sea veraz cuando hable con su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si os enojáis, no pequéis, procurad que el enojo no os dure todo el día. Así es. Entonces, amados hermanos, en esta hora, hoy el Señor nos hace un llamado a cada uno, a cada integrante, a cada persona que integra la familia, el matrimonio. Hoy el Señor nos llama a una unidad. Hoy el Señor nos está llamando a que tengamos un cambio, que dejemos ya las cosas pasadas, que dejemos ya las cosas viejas, que dejemos ya esa vana manera de vivir. Amén. Que pongamos los pies sobre la tierra y que podamos ver hacia arriba, hacia el cielo, y que podamos ver lo que el Señor quiere para uno, qué es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Y que realmente nosotros nos pongamos la mano en nuestro corazón y digamos y reconozcamos qué es lo que hemos estado haciendo mal. Y que reconozcamos y digamos, en realidad, Señor, yo reconozco que he estado haciendo mal esto y esto. Y que el Señor hoy nos quiere hacer de nuevo. Hoy el Señor nos está diciendo como borrón y cuenta nueva. Pero que en realidad hoy veamos las cosas de distinta manera. Y que podamos seguir el camino del Señor y que en realidad, de veras, que en realidad podamos decir lo que les mencionaba hace un rato. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Que lo hagamos como uno solo. Y que el Señor hoy trae para cada uno de ustedes que nos ven hoy. Para cada uno hoy trae el Señor un bálsamo para cada corazón. Hoy que tú que te has sentido abandonado, tú que te has sentido destruido, tú que tal vez en algún tiempo pensaste, ahí sí que pensaste y sentiste que ya nadie te amaba, de que ya nadie te ponía atención. Hoy el Señor te dice que Él está contigo, Él está con nosotros y que nos tomemos de su mano y que podamos ser moldeados y que podamos ser hechos nuevamente y que podamos seguir y que podamos cumplir el propósito por el cual el Señor nos ha llamado, y que dejemos de estar quejándonos y que dejemos de estar acomodados y de que sacudamos el polvo y de que nos levantemos y que le sirvamos al Señor. Amén. Y de que podamos trasladar el mensaje del Señor y que no nos quedemos nosotros solo con eso guardado, sino que podamos llevar estas palabras y que podamos transmitir el mensaje del Señor a distintas familias
Porque allá afuera en lo que el mundo se está muriendo, tal vez no por alguna enfermedad, sino que el mundo se está muriendo porque se están desintegrando, hay familias desintegrándose, hay familias peleándose los padres con los hijos con los padres, los esposos y esposas peleándose. El mundo se está muriendo, no solamente por una enfermedad, sino que el mundo se está muriendo por falta de la palabra del Señor. El mundo se está muriendo porque necesita que hoy nosotros nos levantemos y cumplamos el propósito del Señor. Amén. Y que seamos nosotros renovados a una nueva persona. Y que podamos llevar, como dice el logo, luz a las naciones. Y que podamos ser luz a aquellas familias que han estado viviendo bajo la sombra de una oscuridad. Y de que podamos llevar luz a todas esas personas. Amén. Amén, así es. Que realmente nosotros seamos de ejemplo, que seamos renovados para que muchos puedan venir, tomar ese ejemplo y tomar realmente esa luz que usted transmite a través ahí sí que a través de sus actos, a través de los frutos, a través de lo que sale de su boca, a través de sus vestiduras, que usted tenga esa cobija para poder cubrir a los suyos en tiempos de lluvia, en tiempos de tormenta, en tiempos de angustia, que sea una casa, que sea una familia conforme al propósito y conforme al corazón del Señor. Y para nosotros buscar ese propósito, para que el Señor pueda habitar en nuestros hogares, necesitamos reconocerlo. Necesitamos reconocer que necesitamos de Él. Necesitamos de su palabra para poder vivir. Necesitamos de su presencia. Necesitamos realmente de que Él venga y traiga un reinicio, que nos dé esa oportunidad en nuestra familia para que nosotros podamos estar en unidad y en paz, aunque no tengamos quizás la billetera llena o quizás tengamos la chequera, ¿verdad? Solo para ir a cambiar y tener ya no, que no sea eso, que sea el amor del Señor, que quien reine en nuestros hogares, que el gozo del Señor esté con nosotros, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Usted va a tener un matrimonio fuerte, una familia valiente que va a estar preparada ante cualquier circunstancia, que va a estar preparada para la venida del Señor. Solamente la va a tener con la ayuda del Señor. Solamente vamos a tener esa preparación con la ayuda del Señor. En Efesios 4:20, lo que tú leías, decía, pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. Realmente, si usted ha conocido a Cristo, si usted se ha dado cuenta de las maravillas, si usted hoy ha abierto sus ojos, ha visto un milagro del Señor, es a cada instante, cada vez que respiramos, cuando vemos a nuestros hijos, cuando vemos a nuestra familia sana. Ese es un milagro del Señor. Ese es un milagro del Señor. Aún pasar por la prueba es un milagro del Señor, porque Él nos está puliendo. Entonces, nosotros no hemos conocido al Señor para vivir en la vieja, ahí sí que en el viejo hombre, metidos en un viejo pensamiento. No, todo se nos es hecho nuevo, nuestro pensamiento cada día. Amén. Entonces, para ir concluyendo, hermanos, pues vamos a ministrar esta palabra, y a cada uno de mis hermanos, pues que el Señor les bendiga grandemente, y a cada uno que nos pudo sintonizar en esta hora, pues que mandamos una palabra de bendición a cada hogar, a cada familia, y que el Señor se derrame poderosamente allá donde quiera que ustedes se encuentren. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, Señor,
Hoy te pedimos, Señor, hoy nos unimos, Señor, como uno solo, Señor, y te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús, Señor, que tú bendigas, Señor, que tú bendigas y guardes, Señor, a cada familia, Señor, a cada matrimonio, Señor, de esta casa, Señor, aún de los que nos ven, Señor, en distintos países, Señor, te pedimos, Señor, que los bendigas, que los guardes, Señor, y que lleves sobre cada uno de ellos, Señor, un renuevo, un reinicio, Señor, una regeneración, Señor, de su familia, Señor, en el nombre de Jesús, que tú lleves y traigas sobre cada uno de nosotros, Señor, un nuevo tiempo, Señor, en el cual, Señor, nosotros podamos servirte, Señor, como uno solo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, hoy te pedimos, Señor, que tú rompas, Señor, con todo pensamiento, Señor, que no provenga de ti, que tú rompas, Señor, con toda venda, Señor, con toda amarra, Señor, del enemigo. En el nombre de Jesús, Señor, hoy te pedimos que tú quites, Señor, todo pensamiento, Señor, que no provenga de ti, que todo pensamiento de división, Señor, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, hoy lo convertimos y mandamos una palabra de unidad, Señor, sobre cada matrimonio, Señor, de esta casa, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, hoy declaramos, Señor, unidad, Señor, amor, Señor, sobre cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que los bendigas y que hagas, Señor, resplandecer, Señor, tu rostro sobre cada uno de nosotros, Señor. Y hoy, Señor, te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor, porque tú has hablado, Señor, a nuestros corazones, Señor. Y hoy recibimos, Señor, tu instrucción, Señor. Hoy recibimos tu palabra y la atesoramos, Señor, en cada uno de nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén.